Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 22 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones, que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto, como nos dice ahí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar y la hora en que ustedes estén mirando este video. Gracias por estar aquí presentes. Les invito a que le den suscribir a su canal y denle compartir para que nos ayuden a llevar la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Que nos ayuden a llevar esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4, 12 y 13, a más personas, para que se cumpla el plan de Dios. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Amén. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 35 al 38, donde el Señor Jesucristo nos invita a que estemos preparados para cuando venga el Señor, para la venida del Señor, que estemos preparados, que estemos listos, que estemos velando, que estemos en vela, que estemos en oración. Dice la palabra de Dios: tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Tener ceñida la cintura y las lámparas encendidas es vivir en gracia de Dios, estar buscando cada día estar más cerca del Señor, porque no sabemos en qué hora, ni en qué momento, ni en qué lugar el Señor nos va a llamar. Lo que sí sabemos, que para que el paso, la puerta para que vayamos al Señor, es pasar por la muerte. Todos nos tenemos que morir algún cierto día. Eclesiástico capítulo 17 del versículo 1 al 2 nos dice que cuando estamos antes que estemos en el seno de nuestra madre, nuestros días están ya puestos, están contados. Entonces cada día que vivimos es un día menos para nuestra vida. Entonces, por eso tenemos que vivir, como dice ahí en Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17, tenemos que vivir prudentemente, no como necios o imprudentes. Tenemos que aprovechar el tiempo presente. No sabemos qué nos espera mañana o si estaremos mañana. Allá en Proverbios 27:1 dice: no te gloríes del mañana, porque no sabes lo que te va a pasar hoy. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, como dicen Efesios 5:17, tenemos que vivir buscando cuál es la voluntad del Señor. Eso es estar ceñidos, estar con las lámparas encendidas, vivir en gracia de Dios.
y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame al instante, le abran. Tenemos que estar preparados porque no sabemos a qué horas nos va a llegar el llamado del Señor para su santa presencia. En la mañana, en la tarde, en la noche, no sabemos. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos, y os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. A los que encuentre que despiertos. Allá en Mateo capítulo 26 del versículo 41 al 42, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan. A Pedro, Santiago y Juan: velen, oren para que no caigan en la tentación. Y ellos le daba sueño. Cuando nosotros queremos tener una vida de oración, a veces las distracciones, el sueño, quieren distraernos. Pero el Señor es insistente. Nos dice que tenemos que orar mínimo 1 hora diario. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación. Nos dice allá en Mateo capítulo 26 del versículo 41 al 42. Y cuando ustedes y yo estamos en vela, estamos en oración, estamos haciendo la voluntad de Dios, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, estamos cada día buscando cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo santo, qué es lo excelente, qué es lo perfecto ante los ojos de Dios. Entonces seremos dichosos cuando el Señor venga. Dice que venga en la segunda vigilia o en la tercera. Si os encuentra así, dichosos ellos. A la hora que venga el Señor, seremos dichosos si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. El apóstol San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, dice: por tanto, ceñíos los lomos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu. Sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os procurará mediante la redención de Jesucristo. Nuestra esperanza tiene que estar siempre en Jesucristo. Nuestro Señor, en 1 Pedro capítulo 1 versículo 9, nos dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas a través de Jesucristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice Juan 14, 6. Como hijos obedientes, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos dice, no solamente, por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Lucas 6:46 nos dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que yo os digo? Por eso es necesario que tengamos fe en el Señor y tengamos obediencia. En Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26, pueden ustedes leerlo de tarea. Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26, nos dice la palabra de Dios que la fe sin obras es una fe muerta. O sea, una fe sin obediencia es una fe muerta. Por eso dice 1 Pedro 1:14: como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, que no sigamos con las apetencias de antes cuando vivíamos en pecado según el mundo, porque no podemos estar queriendo a la misma vez agradar a Dios y agradar al mundo. Santiago 4:4 dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo de este mundo se declara enemigo de Dios. El que quiere agradarle a la sociedad, el que quiere caerle bien a todos, aunque eso le lleve a alejarse de Dios, el que quiere agradar al mundo se declara enemigo de Dios, dice Santiago 4:4. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia, cuando éramos ignorantes en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, cuando no conocíamos su mensaje. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Esa es nuestra meta de cada día, buscar la santidad. Esa es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces tenemos que cada día buscar nuestra santidad. Antes bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como está escrito: seréis santos porque yo soy santo. Entonces nuestra
Nuestra meta es la santidad. Vamos a leer en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Bien, en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. El día del Señor, o sea, la muerte nos ha de venir como el ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que este día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistámonos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de la salvación. Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos juntos con Él. Por esto, confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros, como ya lo hacéis. Entonces el apóstol San Pablo nos exhorta a que estemos preparados, que vivamos en gracia de Dios, que nos armemos de las armaduras de Dios. Efesios capítulo 6 del versículo 14 al 17. Las armaduras de Dios son la justicia, la verdad, el amor, la palabra de Dios, el celo por el evangelio. Y vamos a terminar con la segunda carta de San Pedro capítulo 1, segunda carta de San Pedro capítulo 3, versículo 10. Dice: el día del Señor llegará como un ladrón en aquel día. Los cielos con ruido ensordecedor se desharán. Los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Entonces el día del Señor, la palabra de Dios nos dice que llegará en el momento que menos nosotros nos esperemos. Por eso tenemos que estar preparados, orando, buscando cada día qué es la voluntad del Señor. ¿Y dónde lo encontramos? A través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra de Dios. Nosotros, para aclarar nuestras dudas y hacer la voluntad de Dios, tenemos que basarnos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Jesús en Juan capítulo 15, versículo 10 decía: yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, o sea, la ley del Antiguo Testamento, ustedes cumplan mis mandamientos. Por eso Gálatas 6:2 dice que tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo. Es para que tengamos en cuenta, cuando ustedes y yo busquemos
cuál es la voluntad de Dios, tenemos que siempre hacerlo a la luz del Nuevo Testamento. Y que, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta. Les agradezco que estén alimentándose conmigo de la palabra del Señor. En Mateo 4:4 dice: el Señor no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle suscribir, denle compartir y gracias por participar de la meditación del Evangelio del día. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.